soy Federico Casas Alatriste. Estoy aquí para platicar de la conmemoración de los 100 años de la fundación del despacho Roberto Casas Alatriste. Y es relevante platicar de esto porque la historia del despacho y la historia de la facultad están entrelazadas a través de muchos años. De hecho, la facultad, entiendo, está cumpliendo 95 años. Entonces, si me dan oportunidad, me gustaría un poquito platicar cómo era el contexto en ese momento y por qué coinciden un poco la formación de estas instituciones pues hace ya un siglo prácticamente, ¿no? Fíjense, les platico, mi abuelo, Roberto Casas Alatriste, era un joven como muchos de los jóvenes que hoy están estudiando aquí en la facultad, proveniente de una familia de clase media. Él era de Teciutlán, en Puebla, y pues tenía todas las ganas de comerse el mundo, como seguramente muchos de ustedes. En esa época no había todavía la carrera de contador público. Él empieza y se recibe primero como contador de comercio en 1910 y luego, más adelante, ya se recibe como contador público. Es uno de los, no es el primer contador público, que fue don Fernando Díez Barroso, pero sí es uno de los primeros contadores públicos en México. Es muy importante platicar de esa época. Estamos hablando de los 20s, de los 1920s, porque es la época en donde está terminando la Revolución Armada y se empieza a tratar de construir un nuevo México. Y entonces el proceso de construir instituciones fue fundamental en esa época. Les platico un poco más. Mi abuelo, antes de empezar su práctica profesional, antes de fundar el despacho, que fue en 1924, se dedica a la política y le toca ser diputado en 3 ocasiones. Y después de ser diputado, lo nombran representante, agente financiero del gobierno mexicano para la renegociación de la deuda externa con los bancos internacionales. Y entonces se va él y otras 2 o 3 personas más que formaban esa comisión, se van a vivir a Nueva York y entran a una negociación que en esa época era muy, muy importante, porque había una deuda grande, muy relevante con los bancos internacionales. Entonces, los bancos crean una comisión. Esa comisión está presidida por un funcionario de apellido Lamont, que era parte de JP Morgan, que en ese momento era el banco más importante y el que más había invertido en préstamos y demás a distintos países, entre otros a México. En ese momento el gobierno mexicano estaba encabezado por Álvaro Obregón, y el gobierno americano no había reconocido el gobierno de Álvaro Obregón y puso como requisito para reconocerlo el que lograran un acuerdo de cómo se iba a pagar esta deuda que había crecido y era muy importante. Entonces, después de mucho tema, logran llegar a un acuerdo que se llamó el Acuerdo de la Huerta Lamont. De la Huerta era el secretario de Hacienda en México, que de hecho había sido presidente, de esos presidentes que estuvieron muy poquito tiempo. Fue entonces Adolfo de la Huerta, secretario de Hacienda, y él era, vamos a decir, el contacto con el equipo negociador. Entonces, se logra esta renegociación de la deuda,
que es muy importante mencionarlo, este acuerdo de la Huerta-Lamont después evoluciona a otro acuerdo que se llama Pani-Lamont, que fue el siguiente secretario de Hacienda, y después evoluciona al Tratado de Bucareli. El Tratado de Bucareli es muy, muy importante porque ese tratado es el que sienta las bases para la formación del Banco de México. Hablando de instituciones, fíjense todo lo que está en juego. Después de terminar la negociación, mi abuelo decide retirarse ya del tema público y funda su despacho en 1924, en noviembre de 1924, hace exactamente 100 años. Fíjense, todo esto que hizo, de ser diputado y agente financiero en Nueva York y todo eso, no había cumplido 30 años. Entonces lo digo porque es una referencia muy, muy importante para los que hoy están estudiando. O sea, si quieren hacer historia y tener un impacto en su entorno, pues tienen que empezar desde chavos o desde chavas. Entonces, empieza con eso y aquí empiezo a juntar las historias con la de la facultad. Fíjense, se funda el despacho en 1924. En 1929 se funda la facultad y esta fundación de la facultad la llevan a cabo un equipo de trabajo donde están varios de los primeros contadores públicos, entre ellos mi abuelo y otros, que no quiero mencionar para no ir a omitir alguno que no debería. Después, eso es 1929, después mi abuelo sigue con su actividad profesional y en paralelo con eso es invitado y acepta y toma el puesto de director de la facultad en ese momento se llamaba la Facultad de Comercio, en el periodo 1933-1934. Todo esto, la verdad es que es muy interesante y hay muchas cosas más que platicar, pero el énfasis que quisiera yo decir es, en una época tan convulsa como esa, en donde estamos saliendo de una revolución armada muy compleja, empieza un grupo de jóvenes mexicanos a crear instituciones en diferentes ámbitos y particularmente en este ámbito de la contaduría pública, de los negocios, y bueno, pues se crean en paralelo algunos de los primeros, bueno, el primer gran despacho mexicano, que fue el despacho Roberto Casas Alatriste, se forma la facultad, pero también, nada más no me voy a desviar a eso, pero también está la formación del Banco de México y otras muchas cosas que logran crear ese andamiaje institucional que hace que durante un buen número de décadas México vaya creciendo y se vaya formando en un gran país como es el que tenemos hoy en día, ¿no? Trascendencia. ¿Trascendencia en qué sentido? Fíjense, hoy el despacho Roberto Casas Alatriste ya no existe. De hecho, hace 25 años se fusiona con Pricewaterhouse y se forma lo que hoy se conoce como PwC, que es una de las 4 grandes firmas en el mundo y también en México. A pesar de eso, ahora que estamos celebrando que hace 100 años se fundó, es tremendamente impactante ver que miles de personas que pasaron por el despacho y que trabajaron ahí y que aprendieron muchas cosas ahí, se reúnen y todas confluyen alrededor de un grupo de valores trascendentes. Y yo diría que son muchos, pero yo enfatizaría 3 valores principales. Uno, la ética. Es decir,
la ética es el faro conductor de todo. Dos, muy relacionado con la ética, la verdad. Es decir, tenemos como profesionales y particularmente como contadores públicos que tener un compromiso absoluto con la verdad. Tercero, el servicio. El tener la capacidad de entender qué requieren las empresas y cómo podemos hacer que eso verdaderamente suceda y suceda en el tiempo y en las circunstancias que se requieren. Y el último, y no por el último el menos importante, es la calidad. Es decir, cómo hacemos para que esos servicios realmente respondan a los requerimientos que se tienen en tiempo, en forma, etc. Entonces, todo eso junto crea este conjunto de valores que, si lo quisiera poner en una palabra, diría, pues una palabra es la trascendencia. Esto es muy relevante porque todo esto en la historia del despacho va claramente antes que ganar dinero. El ganar dinero, que también es legítimo, es una consecuencia de hacer lo demás y de hacerlo bien, pero no al revés, como desafortunadamente sucede en muchos casos en donde ahora, bueno, primero quiero ganar dinero y si además pues lo puedo hacer bien, pues qué bueno, ¿no? No, la lógica es al contrario, ¿no? El sentimiento que prevalece en este proceso de festejos, que ha sido muy padre, es el del agradecimiento. Agradecimiento de muchos que colaboramos en el despacho, con quienes hicieron posible que esto fuera, que es pues, don Roberto en principio como fundador del despacho, pero no nada más él. Hubo un grupo de colaboradores de él que eventualmente los invita a ser socios y socios fundadores. Entonces, ese grupo fue muy relevante en la primera etapa del despacho. Después viene una segunda etapa del despacho, cuando mi abuelo ya está muy grande, entonces la dirección del despacho queda en manos de mi papá, de Rogerio Casalatriste Hernández, también contador público, también egresado de la facultad, también profesor durante muchísimos años. Aquí hago un paréntesis, pero yo siendo niño, muy niño, en más de alguna ocasión acompañé a mi papá a dar su clase y obviamente pues no podíamos entrar a la clase, entonces nos quedábamos en el coche, yo y algunos de mis hermanos, y ahí decíamos a ver a qué hora se acaba, pero andaba como dínamo de un lado para otro. Y después, don Rogerio, mi papá, no solo fue profesor de la facultad, sino que también, al igual que mi abuelo, que no lo comenté, fueron miembros del patronato. Mi abuelo fue miembro del primer patronato de la UNAM y mi papá fue miembro y presidente del patronato muchos años después. En mi casa siempre oímos desde muy niños hablar de la UNAM y de la facultad con una gran devoción. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero somos, y yo también, tremendos fans de los Pumas desde siempre, y por herencia, pero pues ahí seguimos con el rollo de los Pumas. Mi abuelo fue un personaje muy importante en el proceso de consolidación de la contaduría pública en México. Yo diría que por 4 cosas muy importantes, o 5. Uno,
porque fundó su despacho, que llegó a ser durante muchos años el despacho mexicano número 1 de contadores públicos en México. 2, porque fue un activo participante en la fundación de la Facultad de Comercio, hoy Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 3, porque fue también un fundador del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de donde también fue presidente. Fue también fundador, muchos años después, por ahí del 46, si no me equivoco, junto con otros contadores del Colegio de Contadores Públicos de México. Ahí no fue presidente. De hecho, él estaba siendo presidente del instituto cuando se lanza la idea de crear, el instituto es la federación, se lanza la idea de crear el colegio de la Ciudad de México, Colegio de México, y él, de hecho, no es presidente, sino él fue vicepresidente porque era el presidente del instituto. Y bueno, a eso habría que sumarle que fue un muy activo profesor, muy activo actor en la práctica profesional. Y el último elemento de los 5 es que también fue un gran promotor de la presencia de la contaduría pública mexicana en el mundo. Él fue un impulsor de la Asociación Interamericana de Contabilidad. De hecho, en la segunda Conferencia Interamericana de Contabilidad, si no me equivoco, en 1950, fue reconocido como el primer contador benemérito de las Américas. Después hubo otros, don Ramón Cárdenas en Monterrey. Luego mi papá también fue nombrado contador benemérito de las Américas y después vinieron otros, entre otros Humberto Murrieta, que también fue director del despacho después y también fue un profesor muy activo y muy reconocido aquí en la facultad. Si tú me preguntaras cuáles son las principales características de don Roberto, te tendría que contestar con 2 enfoques. Uno, lo que veo escrito y lo que se dice que es por sus obras lo conoceréis. Y la otra es porque yo sí lo conocí, pues era mi abuelo, yo era un niño, pero sí tuve oportunidad de interactuar con él. Entonces te platico primero de la primera parte, de la parte institucional. Fue sin duda hoy dirían un emprendedor, porque emprendió, inició muchas cosas que no existían y bueno, pues eso implica que es un hombre muy joven, pero inquieto, con una visión internacional, con un enorme amor por su país, y un hombre con muchísimo cuidado de hacer las cosas bien, como decía yo, con esos valores fundamentales de ética, de respeto a la verdad, de servicio a sus clientes. Y yo creo que todo eso, aunado a una enorme capacidad de liderazgo, de hacer que las cosas sucedan. Y te contesto la segunda parte, que es un poco cómo lo ves, o cómo era desde el punto de vista más personal. A mí me tocó, y a lo mejor esto si algún primo ve esta entrevista se van a poner celosos, pero yo era, y eso me lo dijo él, yo era su nieto consentido. Y yo creo que no era por un mérito personal, sino era porque mi nombre, Federico, era el nombre de su papá. Entonces, pues yo creo que ahí me tenía un cariño particular y éramos buenos cuates. El último año de su vida, él se fracturó de la cabeza del fémur y entonces
el último año de su vida estuvo en cama. Y entonces íbamos los fines de semana a comer a casa de los abuelos y todos, él estaba en un segundo piso, todo el mundo se iba a comer y yo me quedaba con él y platicábamos mucho. Y era un hombre muy culto, con una visión muy internacional. Tenía en esa época 3 televisiones para ver los distintos noticieros al mismo tiempo, para estar perfectamente al tanto de qué estaba pasando. Y además era un hombre con la sensibilidad de poder platicar estas cosas con un escuincle de 8 o 9 años, ¿no? Mira, yo también trabajé en el despacho, trabajé muchos años en el despacho, en una época ya cuando mi abuelo ya no estaba. Me tocó vivir mucho la etapa, que fue una etapa de 24 años, donde el director general del despacho era mi papá. Y luego me tocó vivir una etapa donde el director ya no era alguien de la familia, sino hubo 2 directores electos por los socios, que eran Humberto Murrieta, que ya lo comenté, fue también profesor muy relevante de aquí de la facultad, y después Hugo Lara. Durante toda esa larga trayectoria de 75 años, la firma fue, como ya lo dije, una firma líder en México, pero no solo era una firma muy grande, sino era una firma que que gozaba de un gran reconocimiento de la comunidad financiera y de negocios. Y les voy a poner un ejemplo que muestra este respeto. En 1985, cuando fue el temblor que impactó muchísimo a la Ciudad de México, empezó a haber en cuestión de horas o de días, empezó a haber una ola masiva de gente que decía, ¿cómo ayudamos? Y entonces se formaron 3 iniciativas para juntar dinero para la reconstrucción y para ayudar a todos los afectados del temblor. Una iniciativa era del gobierno a través de una cuenta, que se abrió una cuenta nacional financiera. Otra iniciativa era de la Cruz Roja y otra iniciativa era del American Chamber, que era pues, la que juntaba un poquito los temas internacionales. Los 3 fondos coincidieron en decir, oye, la clave es para que la gente done, es que se perciba como que esto es confiable, que no va a haber malos manejos con el uso de los recursos y que la gente esté dispuesta a donar. Y entonces dijeron, oye, lo que necesitamos aquí es la figura de un auditor reconocido, confiable, que le dé credibilidad al manejo de estos fondos. Y en cuestión de días, porque todo eso fue muy rápido, los 3 fondos, cada uno por separado, buscaron los 3 a la misma firma, al despacho Roberto Casas Alatriste, para que fuera el auditor de esos fondos. Y eso les da una idea del peso y de la credibilidad con la que contaba el despacho, con la que contaba la contaduría pública y, en particular, el despacho, ante una situación tan complicada como la que vivimos en ese momento. Pues mira, si me preguntaran, oye, ¿qué consejos les darías a las nuevas generaciones? Yo les diría, 1, sueñen, es tremendamente importante soñar, y 2, pongan manos a la obra, es decir, conviertan esos sueños en realidad. La parte de soñar no todo el mundo tiene la capacidad de soñar, pero muchos tenemos la capacidad de soñar y esa es relativamente fácil. La que no es tan fácil es hacer los sueños realidad, porque eso requiere, primero, tener el sueño, segundo, tener el talento que se va generando con el tiempo, y tercero, tener la energía
y la capacidad de reponerse para subir esas montañas que no son una línea recta, sino que implica que de repente se avanza y de repente te caes y luego vuelves a avanzar y te vuelves a caer, y así es la vida. Entonces eso requiere pues mucha energía y mucha confianza en uno mismo, en ser capaces de hacer que las cosas sucedan. Fíjense, cuando regreso por un momento a la etapa del don Roberto jovencito, 20 y tantos años, representando al gobierno mexicano en Nueva York, me tocó leer unas cosas en donde le reclama un poco el secretario de Hacienda por algo, y él le dice: oye, es que estuve con este señor Lamont, cabeza de JP Morgan, y mi inglés, dice mi abuelo, no es suficientemente bueno. O sea, él estaba aprendiendo inglés cuando estaba haciendo eso, y ya tenía 20 y tantos años, pero se aventó a ir a eso, aún sin tener un dominio del idioma, y dijo: pues hay que aprenderlo, y aprendió, y después tuvo una trayectoria internacional muy importante. Pero hay que creer que aunque tenemos limitaciones, las podemos superar con trabajo, con energía y con mucho espíritu, ¿no? Este año del 2024 es un año en que coinciden dos aniversarios muy importantes. Por un lado, se cumplen 100 años de la fundación del despacho Roberto Casas Alatriste, y por otro se cumplen 95 años de la fundación de la hoy Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para expresar una felicitación y un gran agradecimiento de parte de muchas personas que han pasado por la facultad, que es una gran generadora de profesionales al servicio de México. Felicidades por los 95 y nos vemos en 5 años para festejar los 100.